Los fariseos son uno de los grupos más importantes, pero también más malentendidos de la Biblia. Mucha gente los recuerda solo como hipócritas, porque así aparecen algunos pasajes del Nuevo Testamento. Pero la verdad es mucho más interesante. Eran un movimiento religioso, social y político que ayudó a que el judaísmo sobreviviera en tiempos muy difíciles. Los fariseos aparecieron alrededor del siglo segundo antes de Cristo, cuando el pueblo judío estaba bajo el dominio de los griegos. Muchos judíos querían adoptar la cultura griega, pero otros querían mantenerse fieles a sus tradiciones. Esto llevó a una guerra, pues es conocida como la Guerra de los Macabeos, donde los judíos tradicionalistas ganaron. Pero después de la victoria, los judíos gobernantes, llamados asmoneos, empezaron a actuar como los griegos. Concentraron todo el poder y hasta se nombraron sacerdotes. Los fariseos surgieron como un grupo que se oponía a esta mezcla de política y religión. A lo largo de los años, su relación con el poder fue cambiando. Al principio fueron perseguidos por los gobernantes. Con Herodes el Grande fueron marginados, pero mantuvieron influencia entre el pueblo. Hasta la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo, recuperaron importancia y abogaron por no enfrentarse directamente con los romanos. Cuando los romanos destruyeron el templo de Jerusalén, los fariseos fueron los que llevaron al judaísmo porque su religión no dependía del templo. Vivían en un mundo donde la cultura griega era muy fuerte. Los fariseos decidieron separarse, eso significa su nombre, de las costumbres griegas para mantener su identidad judía, pero no se aislaron completamente. En lugar de eso, crearon una forma de vida donde cada hogar judío podía ser un lugar sagrado. Cosas como lavarse las manos de cierta manera o comer alimentos específicos no eran solo rituales, sino una forma de decir, nosotros somos judíos y estamos orgullosos de serlos. Los fariseos tenían creencias muy específicas que los diferenciaban de los otros grupos de judíos. Creían en la Biblia y la tradición oral. Decían que además de la Torá, pues por supuesto los primeros 5 libros de la Biblia, Dios había dado a Moisés explicaciones orales que se transmitían de generación en generación. También creían en la resurrección. A diferencia de los saduceos, otro grupo, el cual comentaremos en otro video, ellos creían que los muertos resucitarían. Creían en ángeles y demonios. También creían que Dios controlaba el mundo, pero las personas tienen la libertad para tomar sus propias decisiones. Para ellos, la religión no solo era el sacerdote en el templo, sino para cada persona en su vida diaria. A diferencia de los saduceos, que eran sacerdotes ricos, los fariseos eran gente común, maestros artesanos, comerciantes, su autoridad venía de que conocían muy bien la Biblia, no de ser familia rica o importante. Eran personas muy queridas por la gente normal, porque enseñaban en las sinagogas locales y hablaban su mismo lenguaje. Cuando el templo fue destruido, fue esta conexión con el pueblo lo que permitió que el judaísmo se siguiera extendiendo. No eran ricos, la mayoría tenía trabajos normales y vivía de sus salarios. Sin embargo, sus enseñanzas tenían un impacto económico. Por ejemplo, el diezmo, dar la décima parte de la ganancia, ayudaba a mantener a los sacerdotes y a los necesitados. Sus reglas sobre comida y pureza también afectaban cómo se hacían los negocios entre los judíos. Aunque no eran filósofos, como los griegos, tenían un sistema muy claro sobre cómo vivir bien. Su idea principal era cómo pudimos vivir de manera santa en nuestro día a día. Creían que las personas son libres para tomar decisiones, que Dios tiene un plan para el mundo y que la obediencia a Dios trae recompensa incluso después de la muerte. Ahora bien, en los evangelios los fariseos aparecen discutiendo con Jesús. Es importante entender dos cosas. Jesús y los fariseos tenían debates entre judíos. Eran discusiones sobre cómo interpretar mejor la Biblia, no entre religiones diferentes. De hecho, Jesús a veces estaba más cerca de algunos fariseos que de otros grupos. Los evangelios se escribieron después que Jesús murió, por supuesto. Para ese entonces los cristianos y los fariseos ya estaban separando. Por eso el tono a veces es tan fuerte. Había fariseos buenos como Nicodemo, que ayudó a Jesús, y Gamaliel, que defendió a los primeros cristianos. Cuando los romanos destruyeron el templo en el año 70, muchos pensaron que el judaísmo desaparecería. Pero los fariseos ya tenían un sistema que funcionaba sin templo: las sinagogas, el estudio de la Biblia y la tradición oral. Ellos convirtieron en lo que hoy llamamos rabinos y crearon los libros que son la base del judaísmo moderno, la Mishnah y el Talmud. Podemos decir que el judaísmo de hoy es el legado de los fariseos. Ahora bien, pues cada judío ha de decir o opinar de una manera distinta. Sin embargo, esto es pues lo que podemos como concluir de una manera objetiva.
Hoy los estudiosos ven a los fariseos con más respeto. Se entiende que fueron innovadores que adaptaron el judaísmo a nuevos tiempos, que también salvaron la identidad judía cuando todo parecía estar perdido. Las críticas en la Biblia eran propias de discusiones entre grupos de hermanos, no una condena en general. En el diálogo entre judíos y cristianos, ahora se reconoce su importancia histórica. En muchas iglesias se habla de los fariseos como el ejemplo de que hoy pues, no hay o no tiene que serse, pero esto es pues una simplificación. Pablo pues era fariseo, el gran cristiano, y su formación para explicar el cristianismo. También Jesús criticaba a los que criticaban a los profetas del Antiguo Testamento, la religiosidad superficial. Muchas ideas de los fariseos, como la resurrección, fueron adoptadas también por el cristianismo. Los fariseos no fueron los malos de la historia, sino líderes religiosos que amaban su fe y a su pueblo. Gracias a ellos, el judaísmo sobrevivió a crisis más grandes. Entenderlos bien nos ayuda a leer la Biblia con más profundidad y a apreciar la rica historia del pueblo judío. Fueron en el fondo personas comunes que hicieron cosas extraordinarias para mantener viva su fe en tiempos difíciles. En fin, al estudiar a los fariseos, la Biblia nos muestra un espejo inquietante de nuestra propia condición humana. Vemos en ellos un anhelo sincero por agradar a Dios, pero también el peligro universal de sustituir una relación viva con el Creador por un sistema de reglas y apariencias. Su historia es, en muchos sentidos, la nuestra, la lucha entre el deseo de santidad y la tendencia del autoengaño religioso. Sin embargo, el mensaje del Evangelio brilla con poder precisamente en ese contexto. Jesús no vino a destruir a los fariseos, sino a cumplir lo que ellos en su mejor intención anhelaban, pero no podían alcanzar. Él es el sí y amén de todas las promesas de Dios. Donde ellos ponían cargas pesadas, Cristo ofrece su yugo, es fácil y ligero. Donde su justicia era externa y fragmentada, Él se convierte en nuestra justicia delante del Padre. Donde la tradición oral no podía limpiar la conciencia, su sangre habla mejor que la de Abel, purificándonos de todo el pecado. La confrontación de Jesús con el fariseísmo no es la de un enemigo, sino la de un esposo celoso que viene a rescatar a su amada de un adulterio espiritual. Es la compasión del médico que diagnostica la enfermedad mortal que yace bajo la apariencia de salud, el pecado del corazón humano. Por eso, hoy hay un consuelo inmutable para nosotros. Nuestra esperanza no está en que podamos ser los mejores fariseos, guardando la ley y la perfección. Nuestra esperanza está puesta en el inquebrantable amor del que vivió, murió y resucitó en nuestro lugar. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Esta es la gran fe que nos sostiene, la seguridad de que nuestra posición delante de Dios no depende de nuestra fidelidad vacilante, sino de la fidelidad inquebrantable de aquel que nos amó primero. Miremos a Cristo, el autor y consumador de la fe. En Él la búsqueda farisaica termina porque encontramos descanso. En Él la ley se cumple porque Él es el cumplimiento. Y en Él tenemos bienaventurada esperanza de que a pesar de que nuestras caídas y nuestra tendencia al fariseísmo somos amados, perdonados, sostenidos por la gracia que es más fuerte que todos nuestros pecados. Aleluya, porque en la cruz el velo del templo se rasgó y hoy podemos acercarnos con corazón sincero al trono de la gracia, no por nuestra perfección, sino por la de aquel que nos llamó. Si te gusta este contenido, yo te invito a que puedas seguirme para poder seguir disfrutando de estas maravillosas historias.